Los temas que se discuten en torno al crimen organizado y la violencia que está sufriendo el país son temas, por supuesto, de carácter esencial y los que tenemos que tratar de una manera muy responsable. Pero la primera pregunta que yo me voy a hacer, con toda honestidad, es: ya nosotros tenemos prácticamente los 4 años de estar aquí en la Asamblea Legislativa, 4 años prácticamente del gobierno de Chávez. Y la pregunta específica es: ¿hemos logrado detener en estos 4 años la violencia del crimen organizado? La respuesta es no. En cuanto al tema de las políticas públicas que tienen que estar a cargo del Poder Ejecutivo, ¿han logrado con prevención y políticas públicas adecuadas detener la criminalidad? Y la respuesta también es no. Entonces, lo que tenemos que considerar, y esa es la primera pregunta honesta que tenemos que hacer: ¿dónde está el error? ¿De qué manera no lo hemos hecho correcto? De que durante prácticamente 4 años no hemos mejorado la situación de la violencia en Costa Rica. Y la respuesta realmente no es complicada, es porque desde el punto de vista de la prevención no hemos logrado establecer las políticas públicas adecuadas para evitar que se cometan los delitos. No lo hemos logrado. Eso quiere decir que hemos sido muy deficientes en prevención. Y en cuanto a la delincuencia organizada, ¿la hemos logrado detener? No. Ahí está el ministro de Seguridad vanagloriándose de que capturaron varias cantidades de droga en estos días. ¿Pero eso ha detenido el tráfico de drogas? No. Y si la respuesta es no, es que las políticas públicas y la legislación no ha sido adecuada. ¿Por qué? Porque aumentar penas no resuelve el problema de la delincuencia. Nuestro Código Penal tiene un límite máximo de 50 años de prisión. Eso significa prácticamente una pena perpetua. Pero en estos delitos de crimen organizado no solo se da un homicidio, se dan 2 homicidios, 3 homicidios. Hay legitimación de capitales en estos delitos. Y si la investigación es correcta y se logra la sanción, las penas de prisión pasan de los 50 años, pero hay que reducirlos a los 50 años. Y eso es una explicación que la gente necesita que se le explique. Las penas fijadas en Costa Rica en ese tipo de crímenes llegan hasta los 50 años o más, pero hay que reducirlos a los 50 años porque estamos a las puertas de la pena perpetua. Número 2, acabamos de aprobar una ley relacionada con la ejecución de la pena. Y en la ejecución de la pena venimos explicando de qué manera tiene que manejarse la última etapa del sistema de justicia criminal. Reitero y lo he dicho una y otra vez. Primera etapa que tiene que trabajarse siempre: prevención. 2, sanción. 3, ejecución de la pena. Y esta Asamblea Legislativa sí logró algo positivo con la ley de ejecución de la pena, que es fundamental. Pero ya el Poder Ejecutivo, ¿qué dijo? Que la va a vetar. Entonces no dejan pasar una ley que fue favorecida por todos los miembros de la Comisión de Seguridad del Narcotráfico. Una ley que pasó con una buena cantidad de votos de esta Asamblea Legislativa. Pero el Poder Ejecutivo dice no, no queremos esa ejecución de la pena. ¿Y qué es lo que están pensando? En otra ley pésima, que es la ley penitenciaria, que ahora se inventaron que en la ley penitenciaria el control de las cárceles y el control de la ejecución de la pena lo va a llevar el Poder Ejecutivo. Si nos han anunciado un gobierno fuerte, pero además que lo hemos criticado de unas presuntas dictaduras y respetos a los principios de los 3 poderes de la República, incluyendo el Tribunal de Elecciones, ¿cómo vamos a sostener nosotros que sea el Poder Ejecutivo que maneje las penas? No es más que eliminar el control de legalidad. Y el control de legalidad es principio básico de nuestra democracia. Entonces, para aprobar leyes de carácter penal y procesal penal, tenemos que tener mucho cuidado. Y el dictamen que tenemos a la fecha de hoy es que no hemos logrado nada. Pongamos los ojos ahora en México.
En México, ve hasta dónde han llegado, que están asesinando gente, y no estoy hablando que es que no sean angelitos, no, por supuesto que no, pero vea la guerra que se ha armado en México a raíz del crimen organizado. De tal manera que responsablemente tenemos que dar legislación correcta. Yo sé que el compañero Campos se ha esforzado en el trabajo en la comisión. Yo sé, don Gilberto, que usted es una persona estudiosa, es una persona intelectualmente inquieta, y sé que quiere que sancionemos aquí a la gente que está sometido en la delincuencia. Por supuesto que esa es la voluntad, pero ¿cuál es el camino correcto? ¿Por qué no lo hemos logrado? ¿Y cómo podríamos lograr a futuro? No es una ley, más otra ley, más otra ley, más otra ley, porque no hemos funcionado correctamente. Entonces el cuestionamiento tiene que venir ahí, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Ahora bien, en el proceso de ejecución de la pena, ese es un proyecto trabajado por los 3 poderes de la República, un proyecto de ley que trabajamos incluso con gente de adaptación social, gente de los que manejan las cárceles, pero ahora el presidente de la República se le ocurrió que eso no era correcto, y traen aquí al ministro de Justicia, que es un ignorante en esta materia, totalmente a echarse discursos totalmente torcidos y a decir que nosotros le metimos un frenazo a la legislación de ejecución de la pena. Eso no es cierto, eso es mentiras, eso es engañar a la población. Y a estas alturas del proceso no podemos hacer eso, las leyes tienen que estar correctas. Don Gilberto, el Poder Judicial se pronunció en contra, y se pronunció en contra realmente porque están señalando aspectos importantes. El Ministerio Público lo hizo seriamente y se opuso. El Ministerio Público hizo un razonamiento bien aterrizado sobre cuáles son los problemas que tienen. Nosotros pasamos aquí la ley GEDO, la competencia, la jurisdicción del crimen organizado. Esa ley procesal es seria y está funcionando. Pero en todo caso, cada vez que vamos a permitir una ley que vayamos a aprobar, también tienen que estar los recursos, porque se necesitan más jueces, se necesitan más policías, se necesita mayor inversión en estos temas. De tal manera que si nosotros no fijamos cuáles son los recursos para la aplicación de la ley, eso no va a ser correctamente establecido. Por otro lado, también el pretender que las personas, sea cual sea el delito, tienen que cumplir toda la pena, no es una buena política criminal. Eso está más que establecido en la doctrina nacional, en la doctrina internacional, en la jurisprudencia. Eso no resuelve el problema. Y yo sé que don Gilbert también tiene esa posición, pero ustedes no se dan cuenta que no han resuelto los problemas, porque la ley no toda es la que es adecuada, y son leyes fundamentales. ¿Cómo voy a estar de acuerdo con el crimen? Jamás, jamás, ¿cómo voy a estar yo de acuerdo con el crimen? Y tengo que soportar crítica indebida de la población, porque les dirigen una historia totalmente incorrecta. Sí, señores, así es. Yo no defiendo el crimen, no. En las defensas que se hacen en materia penal es el cumplimiento del proceso normal de un procedimiento. Pero eso no es la defensa del crimen. Es que si no hay defensor público o defensor privado, pues no hay proceso. Y tiene que darse proceso para resolver las situaciones jurídico-penales y en todo sentido en materia de lo que se refiere al derecho. Pero ¿cuáles son las leyes penales que funcionan? ¿Cuáles son las leyes que no funcionan? Si no tenemos la prevención adecuada y la ejecución de la pena adecuada, que implica constitucionalmente incluso la resocialización y, por supuesto, resocialización valorada con técnicos, con psicólogos, con gente que sabe en el trabajo social, con oportunidades de trabajo. Para eso se hacen los estudios dentro de las cárceles, para ver si se recomienda o si no se recomienda. Por eso van a un juez de ejecución de la pena, que puede aprobar o improbar, y también los jueces de ejecución de la pena están sujetos a la apelación que resuelven 3 jueces penales. No es solo el de primera instancia, sino que hay una segunda instancia.
A la población se le ha negado explicación del procedimiento y a la población no le hemos dado lo que son las resoluciones correctas en esta materia. A las pruebas me remito de cuáles son las circunstancias. Ahora bien, para ir concluyendo, es importante que la Corte Suprema de Justicia dice que este proyecto incide en el funcionamiento del Poder Judicial. Eso significa que tenemos que tener 38 votos para votar este proyecto. No es una mayoría más uno, porque afecta el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia. Eso lo pusieron expresamente en la respuesta al oponerse. De tal manera que yo estoy segura que el Poder Judicial va a querer que se hagan leyes eficientes, pero reitero, se necesitan más jueces, se necesitan más fiscales, se necesita inversión en esta materia. De tal manera que, dicho esto, con todo respeto para don Gilberto, que por supuesto ha hecho un esfuerzo con este proyecto, pero ya está la JEDO que cubre eso y el resto del ordenamiento jurídico que puede cumplir perfectamente siempre y cuando, reitero, tengamos prevención y ejecución de la pena correctas. Sin eso quedamos rencos en esta materia. Así que con todo respeto voy a votar el proyecto en forma negativa. Muchas gracias.